Hola a todos, ¿cómo están ustedes? Bienvenidos a otro compartir de la palabra del Señor, del alimento diario. Estamos gozosos, alegres. Hoy día sábado, 15 de agosto, acabamos de recibir la palabra de reconciliación, el mensaje de nuestro hermano Esdras, de nuestro apóstol Esdras. Quiero resaltar esto, hermanos, cuánta necesidad tenemos nosotros de que se nos repita la palabra. Hoy nuestra necesidad es muy grande con respecto a estos enemigos internos en la cual nos toca vencer, ¿no es cierto? Estamos batallando y nos toca vencer. Otra vez el Señor nos habla con respecto al temor, con respecto a las dudas, con respecto a las barreras, los estados emocionales, que son muy sutiles para sacarnos del foco, que es disfrutar Cristo, ¿no? Disfrutar Cristo y vivir las experiencias de la riqueza de Cristo en nuestro vivir. Y no ser estorbado por pensamientos malignos, maquinaciones, orgullo, arrogancia, distintas situaciones que son nuestros enemigos interiores, ¿no es cierto? Mas gracias al Señor que con Dios, con el Señor, descansando en el Señor, disfrutando el Espíritu, tocando la vida que está en Dios, podemos vencer este enemigo interno, pasar estas barreras que hoy en día se nos presentan para que nosotros ganemos más de Cristo y disfrutemos más de Cristo. Con respecto al alimento diario, estamos finalizando el alimento diario. Gracias al Señor terminamos otro tomo. Esta es la última semana de este tomo, Bástate mi gracia. Gracias al Señor por la palabra profética. Y gracias al Señor por esta oportunidad que el Señor nos da de recibir palabras en abundancia, porque es nuestra gran necesidad. Nuestra gran necesidad es Dios, nuestra gran necesidad es su palabra, su presencia, su direccionamiento. Y bueno, vamos a seguir disfrutando y prepararnos para mañana domingo, vamos a recibir el mensaje con el hermano Pedro Dom. Así que ya vamos al alimento diario. El título de esta semana 4, Bástate mi gracia. El día lunes, el ministro del Nuevo Pacto no es autosuficiente. El primer versículo que disfrutamos fue 2 de Corintios capítulo 4, versículo 7, donde habla de que nosotros somos vaso de barro, ¿no es cierto? Y ahí nos hablaba de que el vaso es de barro, es sencillo, es frágil, porque nuestro valor no está en la calidad del vaso, sino en el interior, que nuestro interior es Cristo, nuestro interior es el Espíritu, es el mismo poder de Dios para suplirnos, sustentarnos y capacitarnos, hacernos competentes para ser ministros del nuevo pacto y poder hacer la voluntad de Dios. El mismo Señor Jesús es el ejemplo para este día lunes, ¿no es cierto?, con respecto a la voluntad de Dios. En el Evangelio de Juan, capítulo 5, versículo 30, el Señor Jesús dice: no puedo hacer nada por mí mismo, según oigo, así juzgo. Este era el corazón para hacer la voluntad de Dios de nuestro Señor Jesús, que es nuestro ejemplo a seguir, cómo nosotros tenemos que tener una posición en Dios de darle a Él todo el lugar, de entregarnos 100% al Señor y solo desear hacer su voluntad. No puedo hacer nada por mí mismo, según oigo, así juzgo. El Señor Jesús quería hacer la voluntad del Señor en todo tiempo, en todo momento. Y así Él experimentaba el poder de Dios. Él no se apoyaba como el mismo apóstol Pablo. En el capítulo 2 de 1 de Corintios vamos a leer versículo 1 al 4. Así que, hermanos, cuando fui a vosotros para anunciaros el testimonio de Dios, no fui con excelencia de palabras o sabiduría humana, pues me propuse no saber entre vosotros cosa alguna, sino a Jesucristo y a este crucificado. Y estuve entre vosotros con debilidad y mucho temor y temblor. Esta debilidad, temor y temblor, Pablo lo vivía, lo experimentaba porque él no se apoyaba en sí mismo, no se apoyaba en su experiencia, sino que por completo despojándose de sí mismo, tomando como ejemplo a nuestro Señor Jesús también, él solo deseaba ser guiado por Dios.
apoyarse en la palabra de Dios, en lo que podía oír del Señor. Y el versículo 4 termina diciendo: y ni mi palabra ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con demostración del Espíritu y de poder. Demostración del Espíritu. En el Espíritu hay gozo, paz y alegría. En el Espíritu hay gracia de Dios. Así como los apóstoles vieron en Jesús la gracia de Dios y de su plenitud tomamos todo, dijeron los apóstoles. Gracia sobre gracia. Así también el apóstol daba todo lugar al Señor y en su vida se veía la demostración del Espíritu, se veía la gracia de Dios operando, supliendo en su vida y el mismo poder de Dios manifestándose. Gracias al Señor que un ministro de un nuevo pacto no debe tener un concepto de sí más alto. En Romanos capítulo 12 leemos versículo 3. En Romanos capítulo 12 habla del vivir la vida de la iglesia. En el versículo 3 dice: digo pues por la gracia que me es dada a cada cual que está entre vosotros. A cada cual que está entre vosotros, esta palabra es para todos los hermanos, es para los hijos de Dios en nuestro medio, en nuestro ambiente. A cada cual que está entre vosotros que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener, sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. Gracias al Señor. No podemos aceptar el orgullo en nuestras vidas. No podemos aceptar pensar más allá de nosotros y sí pensar que todo lo que tenemos es por la gracia de Dios y todo lo que hacemos es por la gracia de Dios. El día martes el título decía servir de acuerdo con la voluntad de Dios. En el mismo capítulo 12 de Romanos seguimos la lectura desde el versículo 4 al 8. Porque de la manera que en un cuerpo tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función. Así nosotros, siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo y todos miembros los unos de los otros. De manera que teniendo diferentes dones según la gracia que nos es dada, si el de profecía, úsese conforme a la medida de la fe, o si el de servicio en servir, o el que enseña en la enseñanza, el que exhorta en la exhortación, el que reparte con liberalidad, el que preside con solicitud, el que hace misericordia con alegría. Oh Señor Jesús, nosotros debemos encontrar nuestra función en el cuerpo de Cristo. En el cuerpo de Cristo todos hemos recibido dones y todos tenemos una función. Nosotros debemos encontrar nuestra función y cuando la encontramos debemos desempeñarla con ahínco, con esmero, con generosidad de nuestra parte. Porque eso es algo dado de Dios, es un lugar dado por Dios para nosotros. Por eso acá dice, úsese. Primero el versículo 4 termina que ninguno tenemos la misma función. O sea, debemos encontrar cuál es nuestra función. Después el versículo 5 dice, siendo muchos somos un cuerpo en Cristo y todos miembros los unos de los otros. De manera que teniendo diferentes dones según la gracia que nos es dada, si el de profecía, úsese. Nosotros debemos desempeñar nuestra función con generosidad de nuestra parte, con especialidad. Hacer todas las cosas de una manera especial y excelente, dando de más de lo que podemos dar. En el libro de Mateo, capítulo 6, versículo 10, el Señor Jesús hace una oración, ¿no es cierto? Mateo, capítulo 6, es muy conocido este pasaje porque es una oración que dice así, capítulo 6, versículo 10, venga tu reino, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. El Señor Jesús tenía en primer lugar en su vida hacer la voluntad de Dios. Y su oración, la oración que Él nos enseña aquí, hágase tu voluntad. Venga tu reino, hágase tu voluntad. En los cielos no hay problema. Pero como se hace en los cielos, que Dios está reinando en los cielos, nosotros hoy como la iglesia, como sus hijos, somos los que podemos hacer la voluntad de Dios. No se puede esperar que la voluntad de Dios la hagan otros, no.
La voluntad de Dios es para que la hagamos nosotros. Y esta fue la oración de nuestro Señor Jesucristo. Hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. Cuando el Señor Jesús hacía esta oración, el pueblo de Israel no tenía esta experiencia. El pueblo de Israel estaba viviendo mucha apariencia, mucha incredulidad con respecto a llevar la palabra de Dios, a hacer la voluntad de Dios. Ahí mismo en Mateo capítulo 15, versículo 8 leemos. Este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí. Esta era la situación del pueblo de Israel en ese momento, de los judíos, cuando el Señor Jesús hablaba esta oración, enseñaba este principio de vida que los hijos de Dios debemos tener, anhelar en nuestro corazón, y debe ser nuestra oración y nuestra vida práctica. Padre nuestro que estás en los cielos, venga tu reino, hágase tu voluntad. Nuestro mover de vida, nuestro foco de vida tiene que hacer la voluntad de Dios, tiene que ser hacer la voluntad de Dios. Para esto, para que la voluntad de Dios sea hecha en nuestras vidas y que nosotros podamos hacer la voluntad de Dios, nosotros lo primero que tenemos que hacer es dejar que Dios trabaje en nuestras vidas. Nosotros debemos entregar 100% nuestra vida al Señor, entregarnos al Señor, a vivir para Él, vivir cada día para Él, leyendo la Biblia, disfrutando al Señor, buscando las reuniones, juntarnos con los hermanos y permitir que Dios trabaje en nuestras vidas. No podemos hacer la voluntad de Dios si huimos del Señor, si nos escondemos del Señor, si no aceptamos lo que Dios dispuso para nuestro vivir en este tiempo y nos apartamos de Él. Haciendo estas cosas no vamos a permitir que Dios trabaje en nuestras vidas. Pero si nosotros decimos sí, amén, Señor, tú me elegiste, aquí estoy. Yo quiero seguirte como cristiano, yo quiero conocerte a ti, hacer tu voluntad. Al tener esta decisión y permitiendo que nosotros, que Dios trabaje en nuestras vidas, permaneciendo nosotros en el camino del Señor, vamos a conseguir hacer la voluntad de Dios. El día miércoles el título, el peso de la responsabilidad. El ministro del Nuevo Pacto tiene un peso de responsabilidad en su vida que va creciendo. Cuando se entrega al Señor comienza este peso y este deseo de servir a Dios. Sin haber tenido nunca un deseo en nuestra vida de servir a Dios, desde el momento que nos entregamos a Dios, nace una responsabilidad en nosotros de servirle, de tratar de agradarle. Para poder hacer esta responsabilidad y que esta responsabilidad crezca en nuestras vidas, nosotros tenemos la oración. La oración ayuda mucho en la vida del cristiano para que su corazón esté quemando y para que nosotros ganemos peso de responsabilidad en nuestra vida y para hacer la voluntad de Dios. Esto no quiere decir que nosotros como cristianos no vamos a pasar momentos, situaciones de pruebas, de aflicción. En el libro de Mateo capítulo 26 vamos a leer el mismo Señor Jesús pasa una situación en la cual Él tiene que orar, Él tiene que derramarse delante del Señor en un momento en el cual Él se sentía muy deprimido hasta la muerte. Mateo capítulo 26, este es un pasaje memorable de la palabra de Dios, de la vida de nuestro Señor Jesucristo. Mateo 26, desde el versículo 36 leemos. Entonces llegó Jesús con ellos a un lugar que se llama Getsemaní y dijo a sus discípulos, sentaos aquí entre tanto que yo voy allí y oro. Y tomando a Pedro y a los hijos de Zebedeo, comenzó a entristecerse y a angustiarse en gran manera. Entonces Jesús le dijo, mi alma está muy triste hasta la muerte, quedaos aquí y velad conmigo. Miren este pasaje, mi alma está muy triste hasta la muerte. El Señor Jesús se sentía en ese momento muy apesadumbrado. El Señor Jesús se sentía muy triste, con mucha angustia, con mucha tristeza, con un peso tremendo en su vida.
mas él sabía el recurso de la oración. Él quería cumplir con la voluntad de Dios, pero en ese momento tenía un sentimiento que él no podía, él no daba más. Él tenía mucho peso en su vida, él se sentía frágil, él se sentía débil, él se sentía que no podía y que necesitaba del Señor. De la misma manera nosotros, queridos hermanos, somos débiles, frágiles y mortales. No es que podemos las cosas por nosotros mismos. Para poder llevar la responsabilidad de Dios adelante y crecer en esta responsabilidad haciendo la voluntad de Dios, necesitamos de la oración. Y el Señor Jesús fue a orar. Entonces el versículo 39 dice, yendo un poco adelante, se postró sobre su rostro orando y diciendo, hermanos, amigos, es necesario que nosotros hablemos con Dios y le digamos nuestros sentimientos, nuestros temores, nuestras incapacidades, nuestra escasez a Dios. Tenemos que confesar esto al Señor en oración. Cuando hacemos esto, ganamos de Dios un suplir de salvación para este momento, un grado de fuego en nuestros corazones para amar a Dios y para estar firme en su presencia y un grado de responsabilidad para hacer su voluntad. Repito, versículo 39, yendo un poco adelante, se postró sobre su rostro y orando y diciendo, Padre mío, si es posible, pase de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú. Sería bueno que después usted pueda terminar la lectura de toda esta historia. Pero gracias al Señor por el ejemplo de nuestro Señor Jesucristo. El Señor Jesucristo estaba enfocado en hacer la voluntad de Dios. Hay otros versículos, Juan capítulo 4, versículos 31 al 34, Juan 5, 30, 6, 38, que usted puede leer, ¿no es cierto? Por causa del tiempo avanzamos al día jueves. ¿Cómo conocer la voluntad de Dios? Ahí leemos Efesios, el versículo central para ese día, Efesios capítulo 5, versículo 17 y 18. Dice, por tanto, no seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. Si nosotros nos negamos a pretender hacer la voluntad de Dios, a pretender conocer la voluntad de Dios, vamos a ser insensatos en la presencia de Dios. Vamos a ser insensatos como hijos de Dios. Esto está diciendo la palabra. Por tanto, no seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. No os embraguéis con vino, en lo cual hay disolución. Antes bien, sed llenos del Espíritu. Hoy tenemos la garantía en el Espíritu que está en nuestro interior, en el Espíritu que está dentro de nuestro espíritu, la unción interior que quiere gobernar y dirigir nuestras vidas, y en el Espíritu que está en la palabra de Dios. El Señor Jesús dijo, mis palabras son espíritu y son vida. Ese día, el día jueves, nos dieron 4 claves que nosotros debemos chequear para conocer la voluntad de Dios. La primer clave, la unción. La unción, la voluntad de Dios siempre está en sintonía con la vida y con la paz. La unción interior, el Espíritu, cuando aprueba lo que nosotros estamos haciendo, si nosotros chequeamos eso, chequeamos que el Espíritu en nuestro interior, la paz en nuestro interior, apruebe lo que yo estoy haciendo. Cuando el Espíritu aprueba, cuando la unción aprueba, estoy en la voluntad de Dios. Segundo punto, la familia. Nosotros no podemos aislarnos. La familia es la segunda clave para chequear si estoy haciendo la voluntad de Dios. La familia, los jóvenes, por ejemplo, los esposos, el matrimonio, cuando consulta entre cónyuge y cónyuge, juntos pueden orar a Dios y hacer la voluntad de Dios. Tercer punto, la aprobación del liderazgo de la iglesia, de los ancianos, la confirmación y la bendición y la alegría de los hermanos. Fácilmente nos damos cuenta cuando los hermanos se alegran de nuestro testimonio, se alegran de nuestra conducta, de nuestro proceder, es porque Dios también se está alegrando y para nosotros es una confirmación que estamos haciendo la voluntad de Dios. Y el cuarto punto, las circunstancias. Cosas por las cuales nosotros a veces pasamos que sirven de confirmación para nuestras vidas,
volviéndonos siempre al Señor para que el Señor nos dirige en todas las cosas, ¿no es cierto? El día viernes hablaba de tener sencillez y obediencia para hacer la voluntad de Dios. Nosotros no debemos pretender nada por nosotros mismos, por nuestra capacidad, siendo sencillos y simples en que la palabra de Dios actúe, cumplir con la palabra de Dios, ser sencillo y obediente a la palabra de Dios, nosotros vamos a conseguir hacer la voluntad de Dios. Quiero pasar al día sábado rápidamente, la formación de un ministro del nuevo pacto. Ahí daban como versículo central Romanos capítulo 8, versículo 28. Nosotros, para ser formados como un ministro del nuevo pacto, ciertamente estamos en las manos de Dios. Gracias al Señor, que la formación, nuestra formación, está en la mano de Dios. Romanos capítulo 8, versículo 28. Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Dios nos escogió, Dios nos llamó. Desde antes de la fundación del mundo fuimos escogidos por Dios. Estamos en la mano de Dios para ser formados como ministro del nuevo pacto. Más, el hermano nos dio ese día viernes 4 puntos con respecto, 4 aspectos a cómo es formado un ministro del nuevo pacto, y el día domingo está el 5.º aspecto, ahora lo vamos a detallar. El primer aspecto para ser formado como un ministro del nuevo pacto: recibir una comisión divina. Es algo maravilloso en la experiencia del cristiano que nosotros deseemos recibir una comisión de parte de Dios, que anhelemos recibir una comisión de parte de Dios. Nuestra primer gran experiencia en el camino del Señor es cuando nos entregamos al Señor y nuestro espíritu es regenerado y nacemos de Dios. Nos enamoramos del Señor, nos enamoramos de la palabra y tenemos una fuerza en nuestro interior tremenda que nos lleva a buscar a Dios. La segunda gran experiencia que podemos tener es recibir una comisión. Así como Pablo, cuando él dijo que fue al tercer cielo y recibió una visión celestial. Así como Eliseo, cuando sabía ya que Elías iba a ser tomado de él, iba a ser llevado a la presencia de Dios, Eliseo clamó y pidió una doble porción del Espíritu. Era porque su deseo era ser siervo de Dios. Nosotros debemos recibir una comisión divina. Este es el primer aspecto. Segundo aspecto, nosotros debemos estar constituidos por la palabra de Dios, por la palabra fundamental, que son todas las verdaderas, todas las verdades, el fundamento de la vida cristiana, y también la palabra profética, es la palabra actual que yo hoy estoy practicando, viviendo en práctica para llevar adelante el Evangelio, el avance del Evangelio. Nosotros debemos vivir la palabra actual en nuestra vida. Esto es el segundo aspecto, la constitución de la palabra fundamental y profética. Tercer aspecto, un ministro del nuevo pacto se forma por la experiencia de la riqueza de Cristo. Nosotros no debemos conformarnos con ser un ministro que conocemos nomás la palabra y sabemos toda la palabra. Si nos conformamos con eso, no es suficiente. El tercer aspecto para ser formado como un ministro del nuevo pacto es vivir las experiencias de las riquezas de Cristo y experimentar todos los puntos conforme a la verdad fundamental, conforme a lo que es la redención, la santificación. Vivir la santificación en los dos aspectos, exterior, interior. Ir creciendo en esta glorificación por el Espíritu, por ganar la presencia de nuestras vidas. Nosotros debemos experimentar a Cristo que nos supla en nuestras debilidades, en nuestra escasez, que se va a manifestar día a día. En nuestro vivir diario, en nuestro paso a paso, nos vamos a encontrar con nosotros mismos que somos escasos, no somos suficientes por nosotros mismos, pero detrás de cada necesidad que tengamos, de cada temor, de cada aflicción, de cada angustia, de cada flaqueza con que nos encontremos nuestro día a día, hay una riqueza de Cristo para disfrutarla, el cual nos va a suplir, nos va a salvar y nos va a llevar a tener una experiencia más en nuestra vida de la riqueza de Cristo. El cuarto aspecto, el sufrimiento y las tribulaciones. Nosotros sabemos que hemos recibido una fe que es más preciosa que el oro. Y esta fe, como el oro se prueba con fuego,
así también nuestra fe va a ser probada. Pero porque amamos al Señor vamos a vencer la prueba. Siempre tenemos que entender esto. Yo amo a mi Señor. Nunca voy a negar ese amor. Y conservando ese amor voy a vencer en la prueba. El quinto aspecto que ya señalaba el día domingo, la gracia. La gracia tiene que ser suficiente en mi vida siempre. No pretender hacer las cosas con nuestra fuerza y con nuestra capacidad. No cerrarnos en hacer sí o sí nuestra voluntad, de ninguna manera. O hacer las cosas con nuestra experiencia, con nuestra capacidad o solucionar algo. No, no hagamos como Abraham. Abraham no podía tener hijos. No podía tener sus propios hijos. Entonces a Sara se le ocurrió algo conforme a la costumbre de la época. Entregarle su sierva a Abraham para solucionar ese problema. Y Abraham escuchó a su esposa y tuvo a Ismael. Y por 13 años se le apartó Dios de hablarle a Abraham. Después de 13 años de haber tenido ese hijo concebido a Ismael, Dios le apareció otra vez y le dijo: yo soy el Shaddai, el Todopoderoso. Anda delante de mí, sé perfecto. Ciertamente de aquí a un año tendrás un hijo. Y le tuvo a Isaac. Ciertamente Dios tiene poder para que en nuestras vidas se solucione todo. Por eso Dios le habló, el primer versículo que habló para este mensaje, bástate mi gracia, 2 Corintios 12, capítulo 12, versículo 9, es con el que termina acá también el día domingo. 2 Corintios, capítulo 12, versículo 9, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Así también nosotros, el quinto aspecto para ser formado como ministro del nuevo pacto, es que nos baste siempre a nosotros la gracia de Dios. Nos baste siempre esperar en Dios, en la salvación de Dios para nuestra vida, en el suplir de Dios, en los cambios que Dios va a hacer. Nunca perder la esperanza de que el que cree en Jesús no va a ser avergonzado. Dios es nuestro Señor, nuestra realidad, nuestra garantía, nuestra seguridad de que en su gracia vamos a ser suplidos totalmente siempre. Oh Señor Jesús, gracias al Señor por este tomo del alimento diario. Ya nos despedimos de él. Más lo podemos seguir rumiando, lo podemos seguir leyendo hasta comenzar el otro. Bueno, mañana mismo, ¿no es cierto? Mañana lunes arrancamos con el próximo. Así que nos vemos la próxima semana. Que el Señor les bendiga, les dé paz, tranquilidad, gozo y alegría en Cristo Jesús. Amén.